reglas. Agradezco mucho y saludo, por supuesto, a la consejera ciudadana Claudia Zavala Pérez. Ella es maestra, Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral, es presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, justamente del INE. Consejera Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. La agradecida soy yo. Le saludo con mucho gusto a usted y a toda su audiencia. Claudia, gracias igualmente. Bienvenida, como siempre. Claudia, ¿cuáles son finalmente los acuerdos, las conclusiones de lo que ayer adelantábamos? Un tope de gastos, un techo de gastos para los aspirantes a la candidatura presidencial en su momento, superior a los 34.3 millones de pesos. Pero hay bastante más. Vamos comenzando, por favor, en un breve resumen de lo que finalmente sí se aprobó luego de la discusión. Claro que sí, Pepe, muchas gracias. A ver, ayer decidimos unos lineamientos que, en cumplimiento a la sentencia, que el objeto es regular y fiscalizar estos procesos políticos que están llevando a cabo los partidos políticos para seleccionar a ciertos cargos al interior de sus movimientos. En esa medida, tomamos, me parece que en ejes principales, 3 decisiones importantes. La primera tiene que ver con el conocimiento que debe de tener el INE de las reglas que los partidos políticos pusieron para esos procedimientos. Como estaban al interior de los partidos, pues el INE no conocía esas reglas. Les establecimos un plazo para que nos los entreguen y para que nosotros podamos tener el conocimiento de cuáles son las normas que les rigen a estos procedimientos. Ahora, además una pregunta, una interrupción, una pregunta. ¿Esto sería retroactivo al inicio de los recorridos, tanto por los aspirantes de Morena y aliados, como por los aspirantes del Frente Amplio de Oposición? Sí, es desde que inició. Desde que inició el procedimiento les pedimos todos los documentos, convocatoria, acuerdos de sus órganos internos, todo lo que tenga para que el INE pueda imponerse de esa información. El segundo tema que establecimos es qué pasa y cómo vamos a hacerle con las prerrogativas tanto de financiamiento que se les da a los partidos como las prerrogativas de radio y televisión, así como los deberes de los servidores públicos. En este apartado, lo que señalamos es el financiamiento público que se utiliza para estos procedimientos es el de tipo ordinario. No tiene que ver nada con campañas ni campañas, sino el que se les da a los partidos de forma ordinaria para su operación. La otra regla que les pusimos es, como ellos tenían obligación, Pepe, recordemos que la Comisión de Quejas ya les había impuesto la obligación de llevar el control de gastos, lo que les dijimos ahora para efectos de fiscalización es determinarles en qué cuentas tienen que tener esos registros contables. Y les dimos un plazo de 5 días para que todo el gasto que lleve estos procesos sea reclasificado a las cuentas contables que les dimos. Hicimos como un apartado específico para poder ahí concentrar la información contable y poderla fiscalizar. Ahora, una pregunta. ¿Esto va a incluir los espectaculares que han sido denunciados, sobre todo por los aspirantes del Frente de Oposición, acusando a algunos representantes de las llamadas corcholatas de estar llevando de cientos de espectaculares distribuidos en todo el país? ¿Esto se va a contabilizar también? Si viene y el gasto fue del partido o de la persona que está compitiendo para estos cargos, sí. Y ahorita voy a explicar en el tercer apartado, Pepe, los efectos de este tema. Y lo que normamos ahorita fue para efectos de fiscalización todo lo que el partido haya gastado o las personas que le hayan aportado también. Esto es importante. Y también determinamos que para radio y televisión está prohibido el uso de la prerrogativa de los partidos políticos en estos procesos internos, en estos procesos políticos que se están llevando. No pueden difundirlo en la pauta que tienen derecho en radio y televisión. Y el otro apartado es servidores públicos. Los servidores públicos que están involucrados también en estos procesos políticos, si los llamamos así, tienen que conservar y resguardar los principios y las obligaciones que la Constitución y la ley les dan. Es decir,
no pueden aportar o poner recurso público de ningún tipo para la celebración o para la propaganda de este tipo de procedimientos políticos. Claudia Zavala, otra interrupción, perdón. Dime. ¿Dónde cae el tema de blindar todo este proceso para evitar que pueda entrar dinero sucio de la procedencia que me digas, por supuesto no legítima, en favor de tal o cual aspirante de uno y otro frente político? ¿Cómo blindar, por ejemplo, para que no entre dinero del narco, para evitar que entre dinero desaforado de grupos empresariales, de oposición a Morena, en fin? ¿Cómo evitar el dinero, digamos, que no va dentro del tema prerrogativas? Intereses que son de personas morales, de empresas, está prohibido, es una definición que cubre a nuestro sistema, que replicamos acá. Las mismas personas prohibidas, que son personas morales, que son gobiernos, que son partidos políticos extranjeros, todas las mismas prohibiciones que tiene la ley la trasladamos a estos lineamientos. Y la fiscalización lo que va a revisar es el origen lícito de los recursos. Y otra medida que pusimos en torno a esto, Pepe, fue el límite de aportación que tienen las personas físicas, que son un poco más de 500,000 para todo el proceso, no pueden rebasar ese límite, y el límite de aportación que tienen las personas que están aspirando o que están registradas para estos cargos políticos, que son un poco más de 2 millones de pesos que pudieran aportar a su movimiento político. Ahora una pregunta, Claudia Zavala, una pregunta. ¿Cómo reglamentar, cómo ponerle normatividad a un proceso que no está considerado en la ley electoral? Que los partidos, de alguna manera, así lo pensamos nosotros, en un acto de simulación, llaman procesos internos para evitar el choque con la ley, le dan la vuelta a la ley. Pero ¿cómo legislar algo que no está legislado, que no es legal? Pues nos lo ordenó el tribunal, y lo que hicimos es traer los principios, los valores, las reglas de nuestro sistema y trasladarlos para esta fiscalización concreta, para la revisión de lo que tiene que ser el proceso de propaganda. También trajimos ese esquema normativo. Yo coincido contigo, Pepe, en esta postura. A mí me parece que la ley es clara en ordenar proceso ordinario de precampaña y de campaña, y que fuera de estas etapas, pues lo demás no existe. Pero lo que hicimos, porque era una orden del tribunal, fue nosotros traer toda la experiencia de fiscalización y aplicarla para esta fiscalización específica que vamos a hacer. Las reglas de propaganda para aplicarlas también en estos procesos políticos, y las reglas que tienen que ver los principios y valores de los servidores públicos, porque todo este entramado está destinado, el objeto es que se cubra el principio de equidad de frente al proceso electoral, que se arrope el principio de equidad. Así que así lo construimos, Pepe. No fue fácil, en realidad fue un trabajo que fue en pocos días, con mucho tiempo de trabajo, sentadas y sentados con nuestras áreas técnicas, pero creo que logramos un modelo que nos permita tener el control para revisar el origen de los recursos, tener el control para exigir qué tipo de propaganda estará permitida de manera específica y qué requisitos son para que en esa propaganda no haya adelantos que signifiquen precampaña o que signifiquen equivalentes al precampaña, que no se llame al voto, que se precise que es un proceso político al interior de los partidos. Construimos el modelo así. Y otra tercera parte, Pepe, que me parece que es relevante, es que también nos hicimos cargo de lo que ya existe. Generalmente en democracia las normas se ponen antes, pero aquí las tuvimos que poner ya con los hechos encima. Pues sí, claro, ya con la presión, porque mira, por ejemplo, Claudia, si el presidente de la República desde la tribuna de Palacio se pone a hacer propaganda a favor de su movimiento de regeneración nacional, pues ¿quién lo puede sancionar si no hay normatividad al respecto? ¿Cómo van a si no pueden con el presidente, pues cómo van a legislar a los partidos?
Pues mire, Pepe, la Constitución y la ley sí es muy clara en establecer la prohibición de todos los gobiernos y los servidores públicos de los gobiernos para que no puedan inmiscuirse en temas de cuestiones electorales o en cuestiones de contienda de las fuerzas políticas. Esa es una prohibición que existe en la Constitución. Y nosotros hemos estado conociendo en la Comisión de Quejas y Denuncias este tipo de denuncias, hemos dictado medidas cautelares porque efectivamente la Constitución lo prohíbe. Tenemos un sistema imperfecto, Pepe, y ahí sí tenemos que ver cómo se le va a hacer, porque la autoridad electoral no puede sancionar a los servidores públicos. Lo que hacemos es darle vista al superior jerárquico. El tema con el presidente de la República es que no tiene un superior jerárquico. Y hoy ya, por ejemplo, el Tribunal Electoral, en una sentencia, definió darle vista al órgano interno de control para que a la luz de las responsabilidades de los servidores públicos administrativas, pues pueda buscarse y generarse el mecanismo de sanción. Es un modelo imperfecto, pero también pues estamos buscando los cauces legales porque sí hay un límite expreso para que los servidores públicos intervengan en este tipo de contiendas entre las fuerzas políticas, justo para no desequilibrar ningún tipo de contienda por la relevancia y el uso de recursos que tienen los servidores públicos. Claudia, pues vaya, que está interesante, complicado sin duda todo esto, toda la serie de maromas que tienen que hacer en el Instituto Electoral para darle sentido a algo que no está contemplado por la ley, por supuesto me refiero a la Constitución, y ahora encima de esto añádele la propuesta de plantear a los medios de comunicación instrucciones desde el INE para decirnos cómo cubrir o cómo no cubrir todos los eventos vinculados con las elecciones de 2024. Son reglamentos. ¿Qué pretende el INE? ¿Censurar a los medios de comunicación? ¿Dictar líneas editoriales? En fin. No, Pepe, de ninguna manera. Fíjese que este es un acuerdo que hacemos en cumplimiento a la ley y no es un acuerdo vinculante, sino que coadyuva a que nosotros tengamos un espacio de comunicación con las reglas que ustedes conocen muy bien, Pepe, y son recomendaciones que nosotros damos a la luz de la experiencia también y del análisis que tenemos de los criterios pues de nuestro sistema interamericano, de nuestro sistema constitucional. Es un acuerdo que se ha emitido siempre, que no tiene ninguna finalidad de censura, sino de un acompañamiento y un caminar juntos de las instituciones y los medios de comunicación como fundamentales en nuestro régimen democrático y en nuestra sociedad. Y creo que en esa medida, Pepe, es como lo que hay que leerlos, porque hoy, por ejemplo, lo conocimos en la Comisión de Prerrogativas o en el Comité de Rayo, ya no me acuerdo cuál era, pero lo conocimos y les estamos dando también algunos insumos para que puedan ustedes saber cómo los tribunales están viendo el tema, por ejemplo, de la cobertura sin violencia respecto de lo que se considera violencia política contra las mujeres. Me parece que son recomendaciones que abonan a la construcción de esta sociedad, Pepe, que todos juntos y todas juntas lo estamos viendo a la luz de los derechos de las personas. Pues Claudia, gracias Claudia Zavala, gracias consejera por ayudarnos a entender todo este asunto ciertamente no sencillo de explicar, pero tú lo has hecho de manera creo que muy clara y transparente, lo cual reconocemos. Muchas gracias, Pepe, y la agradecida soy yo por este espacio de comunicación. Por supuesto, siempre quedo a sus órdenes para que podamos seguir dialogando. Estaremos tocando la puerta constantemente y más en estos tiempos revueltos políticamente hablando. Muchas gracias, Claudia Zavala. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias. Gracias. Andrea Meraz, tú tienes